propuesta justamente de un internacionalista, Gilberto Jiménez Prieto, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior y además presidente nacional del Movimiento Electoral del Pueblo. ¿Cómo estás, Gilberto? Muy buenos días, Esther. Contento de escucharte por acá, de poder conversar contigo y desde luego con toda tu fiel audiencia que nos oye a través de Unión Radio. Bueno, yo hacía unos comentarios que además son una opinión personal, si se quiere, con el respecto al rol de Naciones Unidas hoy, ¿no? Esta asamblea además hoy, yo creo que informativamente hablando, pues se convierte en un saludo a la bandera, mientras que se expande la guerra en Oriente Medio. Ya no solamente son los ataques al Líbano, ya se habían producido ataques contra Siria, contra Irán. Bueno, ¿qué otra cosa esperar? Y decía, antes, no sé si tuviste oportunidad de escuchar mis palabras, pero al respecto del discurso de Antonio Guterres, que está en desarrollo en este momento justo en Nueva York, que decía que habría que lograr que los mecanismos de Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas, las resoluciones de Naciones Unidas sean aplicables. Sí, francamente, bueno, yo creo que a estas alturas son un saludo a la bandera. Sí, efectivamente, tu opinión personal no dista mucho de la realidad concreta, ¿no? Porque tú, digamos, la visión que tú tienes es reflejo de lo que estamos viendo, ¿no? Del gran florero que se ha convertido en la Organización de las Naciones Unidas. Lo ha dicho mejor que nadie. el gran florero, porque prácticamente, bueno, más allá de su existencia y todo el tema histórico de cómo surgió luego de la Segunda Guerra Mundial y todo el nuevo orden que se estableció allí, en los últimos tiempos se ha venido desdibujando porque justamente es muy buena para nada. Es decir, no, más allá de ser escenarios de discursos en las plenarias, está ahorita en desarrollo el 79 periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas. Y un comentario de color, si me lo permite, Gilberto. Tengo un buen amigo que fue funcionario de Naciones Unidas muchos años y me hablaba del lenguaje onusiano, el arte de decir sin decir. Exactamente. Fíjate algo. Está ocurriendo una sesión o un periodo de sesiones más. Estamos hablando la número 79. Discursos van, discursos vienen. En un contexto que tú lo acabas de mencionar es bien complejo, ¿no? Tenemos una bomba de tiempo en el Medio Oriente. Estamos siendo testigos de excepción a través de las redes sociales de un genocidio. Yo creo que no tiene parangón en la historia de la humanidad lo que estamos viendo, ¿no? En Gaza, en este caso. Y se acaba de aprobar uno de los temas, yo diría que más relevantes, entre comillas la palabra relevante, de este periodo de sesiones, es que la Asamblea una vez más, porque no es la primera, aprobó una nueva resolución que exige a Israel poner fin a su presencia ilegal, en estos términos lo dice, en el territorio palestino ocupado, ¿no? Y bueno, una vez más fue aprobado por una importante mayoría, ¿no? 124 votos en este caso, con 14 votos en contra y 43 abstenciones, ¿no? Parece curioso, ¿no? Que todavía hayan países que puedan ir en contra de este genocidio, más allá de los Estados Unidos, desde luego, y de Israel, ¿no? Que son los responsables del genocidio en pleno desarrollo, pero que haya países como Argentina, incluso Paraguay, países latinoamericanos que votaron en contra de esta resolución. Y bueno, en el escenario de países que pretenden estar bien con Dios y con el diablo y que parece que no les ha llegado la información que hay casi 50.000 personas que han perdido la vida en Palestina, donde la gran mayoría, por encima de 15.000, son niños, mujeres, la población civil, bueno, se abstienen, ¿no? Y lo que es realmente lamentable para nuestro continente latinoamericano y caribeño es que entre los países que se abstienen está, bueno, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Uruguay. No es nada casual que justamente los países que se han de manera injerencista han opinado sobre los asuntos internos de nuestro país y que tratan de reeditar el extinto Grupo de Lima, son justamente esos países que de manera complaciente a las políticas de los Estados Unidos, pues no, de manera contundente no rechazan esto. Pero yo lo que quiero mencionarte es que, fíjate, la Corte Internacional
de Justicia emitió o ha emitido en varias oportunidades y ha ordenado el cese al fuego, el retiro de Israel, y no pasa absolutamente nada. Bueno, pero la Asamblea General de Naciones Unidas ha votado 29 veces resoluciones exigiendo a los Estados Unidos que levante el bloqueo contra Cuba. Exacto. Tú fuiste mucho más allá. Estamos hablando de casi 30 veces. De estas 79 sesiones, periodo de sesiones, pues casi la mitad de ellas ha sido, de manera recurrente se ha instado a los Estados Unidos a levantar un bloqueo ilegal. Bueno, y ahora estamos hablando de más de 35 naciones en el mundo que sufren este tipo de medidas, ¿no? A medidas ilegales. Es bueno recordarlo para que quienes nos escuchan entiendan que cuando decimos que son medidas ilegales, que la gente sepa y recuerde por qué son ilegales. De acuerdo a las normativas que establece el Gran Florero de la Organización de las Naciones Unidas, dice que la única instancia que puede establecer bloqueos económicos, embargos financieros, etcétera, etcétera, es el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, y que ningún país de manera unilateral puede hacerlo. Bueno, ahí está, pues los Estados Unidos tienen gran parte de su historia utilizando y hay que acotar al respecto, Gilberto, que la última vez que el Consejo de Seguridad aplicó sanciones de tipo económico contra un país fue contra Libia, la Libia de Gaddafi, y hoy vemos cuál es el panorama. O sea, Libia fue un país que fue bloqueado, que fue donde se aprobó una intervención militar desde Naciones Unidas con fuerzas francesas, estadounidenses, y hoy Libia, que era el país más desarrollado de África, exhibe mercados de esclavos y trata de niños y de mujeres hacia Europa. Prácticamente un Estado fallido por las condiciones como están ahora, ¿no? Y justamente a consecuencia de una mala decisión en donde siempre privan los intereses. Fíjate una cosa, todo este el orden mundial que se rige por la Carta de las Naciones Unidas, por principios fundamentales que parecen, como tú decías, no, un mantra que a nadie le importa y que nadie cumple, que es, por ejemplo, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos de otros países, etcétera. Pareciera que es un orden mundial que está establecido para que solamente algunos países lo cumplan y otros tienen como una especie de patente de corso para no cumplirlo. Es decir, utilizan el sistema, el Consejo de Seguridad, el Consejo de los Derechos Humanos para doblegar a gobiernos, a estados que son incómodos a los intereses, en este caso de los Estados Unidos, que vale recordar es quien prácticamente financia o quien mantiene o el que genera los recursos que mantiene operativa la Organización de las Naciones Unidas. Entonces pareciera que son estos países que son beneficiados en sus propios intereses. Cuando tú oyes, por ejemplo, a Guterres en un discurso que se asemeja muchísimo cuando se refiere a Venezuela al discurso de la oposición, con el tema de las actas, el bendito tema de las actas y todas estas cosas que ya el pueblo venezolano conoce, cuando escuchamos posiciones que asumen organismos que son dependientes de la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo en lo que concierne a los derechos humanos, ¿no? Cuando vemos que son prácticamente esas resoluciones panfletos. Sí, yo quería hacer una acotación respecto a ese tema y recordarle además a quienes nos escuchan que estamos conversando con Gilberto Jiménez Prieto, internacionalista, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior. Fíjate tú que aquí hay que develar los vínculos que mantienen sectores opositores radicales con los organismos de Naciones Unidas de Derechos Humanos, porque uno se pregunta cómo es que hay violaciones de derechos humanos en otros países que son obvias, frente a las cuales ni el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ni el Alto Comisionado se pronuncia, pero en el caso de Venezuela todos los años 2, 3 o 4 veces hay algún señalamiento. Y es que hay que recordar que esta instancia nació de una organización internacional para la migración que era promovida en Venezuela en los años 50 por el tío abuelo de Leopoldo López y de Thor Halvorsen.
quien fue uno de los promotores de esta Agencia Internacional de Migraciones, Eduardo Mendoza Goiticoa. Este señor pues financió esta instancia que le dio, que después se convirtió no solamente en la Oficina de Migraciones de Naciones Unidas, sino también en la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos. Y además fue esta organización el germen de una ONG que suena mucho en nuestro país, que ha tenido siempre una lupa puesta sobre nosotros para hacerle daño además al país. Trata de Human Rights Watch. Exacto. Bueno, fíjate que no es nada casual. Tú acabas de develar ahora, y es siempre importante que la gente que nos escucha, independientemente de su postura, ¿no?, de su visión política, de su militancia partidista, esto es un tema que va mucho más allá son hechos concretos, ¿no? Estás hablando de historia reciente. Uh-huh. Fíjate que todas estas comisiones, generalmente las instancias que se utilizan para la realización de las diferentes resoluciones o de los informes sobre los países son, entre comillas, comisiones independientes, ¿no? Supuestamente independientes, pero en el caso de Venezuela generalmente reciben información, reciben datos de organizaciones no gubernamentales que ya con nosotros generalmente conocemos, que no son para nada imparciales. Por ejemplo, yo me acuerdo el 11 de abril, y cuando se pretendió entrar en la Embajada de Cuba, había unos voceros de organizaciones no gubernamentales que supuestamente defienden los derechos humanos, que de manera pública señalaba que estaban entrando armas largas a la Embajada de Cuba, ¿no?, de manera muy irresponsable, y algo que jamás se comprobó. Bueno, como aquel señor periodista que dijo que había cajas con boletas electorales en un CDI y provocó que lo fueran a quemar en el 2013. Por ejemplo, entonces de manera muy irresponsable, ¿no? Y vemos ahora cómo de manera furibunda atacan la ley que aprobó la Asamblea Nacional para, de alguna forma, fiscalizar el funcionamiento de estas organizaciones no gubernamentales que sabemos reciben financiamiento de los Estados Unidos de Norteamérica, de la USA, de la NED, National Endowment for Democracy, que tienen, digamos, su finalidad bien clara, sus objetivos políticos muy claros. Entonces yo creo que es muy importante como aterrizar esta realidad que estamos viviendo y que hagamos nuestro el discurso de la necesidad urgente de refundar una organización de las naciones de todo el mundo que de alguna forma represente los verdaderos principios que deben privar en las relaciones entre los diferentes países, ¿no? El tema ahora, Gilberto, yo tengo como 10 años escuchando esto que nos estás comentando, que hay la necesidad de refundar Naciones Unidas. De hecho, Venezuela pertenece y ha promovido la creación de un grupo de amigos defensores de la Carta de Naciones Unidas. Y en distintas cumbres, comenzando por la cumbre que se hizo hace 8 años en Margarita del Movimiento No Alineados, cuando Venezuela lo presidía, una de las resoluciones fue contribuir a la reforma del sistema de Naciones Unidas. ¿Por qué no pasa nada? Es que yo creo, Esther, que las condiciones para hacer ese cambio, ese viraje, se están comenzando a dar en este momento, cuando comienza a surgir en el mundo, digamos, un grupo de naciones que comienzan a generar el equilibrio necesario en el mundo, ¿no? No solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político, ¿no? En este caso me refiero a los BRICS, ¿no? Un importante grupo que surge, que es producto incluso de lo que estamos viviendo, del desastre que se está viviendo con una hegemonía por parte de los Estados Unidos y de Europa, lamentablemente Europa a la cola, ¿no? Pero está ahí presente, que fundamenta las relaciones en los propios intereses de los Estados Unidos. Cuando escuchamos a la jefa del Comando Sur hablando, y estamos hablando del Comando Sur, no estamos hablando de cualquier cosa, una general, una alta figura del Estado, del gobierno de los Estados Unidos, haciendo un listado de recursos naturales
en nuestro continente latinoamericano y caribeño, y mencionando que son recursos de alta seguridad para los Estados Unidos. O sea, sin ningún tipo de prurito lo dice públicamente. Y lo peor del caso es que la comunidad internacional se queda totalmente muda ante ese tipo de declaraciones, por decirte algunas, ¿no?, que han hecho en el escenario internacional. Entonces yo creo que con el fortalecimiento de este nuevo eje, y además estamos hablando de los BRICS Plus, cuando se comienzan a sumar otros países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irán, que se comienza a tener dominio de casi el 40% del petróleo a nivel mundial, que comienza a convertirse este polo en un polo fuerte, ¿no? Y es definitivamente lo que va a impulsar este nuevo orden mundial, multipolar, pluricéntrico y basado fundamentalmente en el respeto con China, con la Federación de Rusia, ¿no?, que siempre han sido demonizados a lo largo de la historia, pero comienzan a demostrar que cuando ellos entran en relaciones con los diferentes países no lo hacen desde una visión de dominación, ni de exterminio, ni de expoliar los recursos de otro país, sino todo lo contrario, hacen inversiones como estamos viendo las inversiones que está haciendo China en África, por ejemplo. Yo creo que poco a poco se está dando en este momento el escenario para que definitivamente la Organización de las Naciones Unidas comienza realmente a ejercer su papel, o definitivamente va a desaparecer o va a desdibujarse como ocurrió con la Organización de Estados Americanos en nuestro continente latinoamericano y caribeño. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado con tus comentarios, Gilberto, siempre bienvenido. Un fuerte abrazo para ti, saludos a todo el pueblo venezolano y a estar muy atentos, que Venezuela tiene un papel ahorita, una agenda muy movida con diferentes países, con China, por ejemplo. Así es, ha estado súper activo el canciller. Muy activo, así que creo que van a seguir viniendo cosas buenas para Venezuela. Un fuerte abrazo, Esther. Gracias a Gilberto Jiménez Prieto, internacionalista, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior. Hacemos una pausa y volvemos en minutos con ustedes. Al instante, debate con los principales actores políticos.